Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Gracias por estar ahí, por suscribirse, por comentar, por seguir este canal. Y nos vamos al año 1980 con uno de los más importantes trabajos en la historia del rock. Remain in Light, de Talking Heads. Acompáñenme. La agrupación Talking Heads en el año 80 ya llevaba 5 años funcionando. Se había convertido durante ese tiempo en una de las más grandes, importantes y referenciales agrupaciones de Nueva York. De hecho, durante un tiempo fueron una banda residente en el famoso local CBGB, junto con otros nombres fundamentales que hacían vida en Nueva York, como la banda Television, como Patti Smith, como Los Ramones o Blondie. Pero Talking Heads tuvo una evolución distinta, diferente y sorprendente al resto de las agrupaciones de la ciudad. Su primer disco, que fue publicado en el año 1977 con el nombre de 77, recogía toda esa primera etapa, canciones que habían sido compuestas en ese periodo embrionario en el cual ya su cantante, David Byrne, se había erigido como una figura clave, una figura muy particular, singular dentro de todo el panorama, y había sido, digamos, el eje para que la banda llegara a 1977 con un sonido que, si bien todavía no había explotado en varias direcciones, ya recogía elementos que la hacían diferente. Con David Byrne conformaban la banda el guitarrista Jerry Harrison, el baterista Chris Frantz y la bajista Tina Weymouth. Ese cuarteto seguiría desarrollando un sonido que fue evolucionando de una manera realmente sorprendente. Cuando llegaron al tercer disco, que se publicó en 1979, ya la banda había incorporado elementos del funk, elementos de la música experimental, del post-punk británico, y cuando arribaron a la grabación de Remain in Light, también bajo la producción de un personaje que sería clave en ese desarrollo, me refiero a Brian Eno, que se convirtió además en una especie de mano derecha de David Byrne durante unos años. Cuando llegaron a la grabación de este disco publicado en 1980, se habían incorporado otros elementos que habían empezado a aflorar en temas como I Simbra en Fear of Music el año previo. Me refiero al afrobeat, a la música étnica. De modo que desde el año 77 al año 80 habían pasado ni siquiera 3 años, o vamos a decir que 3 años, y el sonido de Talking Heads había evolucionado de una manera en la cual ninguna otra banda de Nueva York y probablemente contemporánea pudo hacer. Quizá
hay un paralelismo importante en ese momento, que fue la evolución de The Clash al otro lado del océano, que había comenzado con un disco netamente punk y había desembocado en London Calling en apenas 2 años, en un disco en el cual afloraron influencias de todo tipo provenientes de Jamaica, del rockabilly. Ese es un episodio que hemos realizado. Y de modo que Talking Heads, en su cuarto disco, Remaining Light, pudo lograr una sonoridad realmente pegadiza, que invita al baile, y de hecho la puesta en escena de este disco fue algo también increíble, para la cual invitaron a músicos adicionales para poder lograr en directo un sonido que no iba a ser nada fácil reproducir. Ahí es donde aparece la figura, por ejemplo, de Adrian Belew en la guitarra, quien sería muy pronto una figura clave en la resurrección de King Crimson, con una nueva encarnación que le debe mucho a esta etapa particular de Talking Heads. ¿Por qué? Porque la interrelación que había entre Robert Fripp, Brian Eno como productor de Talking Heads, Adrian Belew, que sería una nueva incorporación en King Crimson, era como cerrando los lados de ese triángulo. Y tanto el disco anterior como este son fundamentales en ese cambio de sonoridad en King Crimson. Y menciono, por supuesto, esto porque pronto haremos un episodio sobre esa trilogía de discos de King Crimson, y lo menciono porque es realmente relevante que una agrupación que fue inicialmente ligada al sonido punk de la ciudad de Nueva York, que es un sonido punk muy diferente al desarrollado en Gran Bretaña, cambió de forma radical. Cambió de una manera incluso imprevisible por los que habían escuchado a Talking Heads y eran seguidores de Talking Heads en los años 76, 77 e incluso 78, cuando Brian Eno comienza a ser el productor. Bien, entonces Remaining Light, cuya portada además incorporaba elementos para ese momento también novedosos del arte manipulado, tiene varios temas que son canciones que han pasado a la posteridad, no solamente en el plano musical, sino también en el plano visual, porque David Byrne logró desarrollar un estilo de baile único a medio camino entre los movimientos espasmódicos, que quién sabe si tenían alguna relación con Ian Curtis de Joy Division, pero que probablemente lo tengan con lo que hacía Devo, otra banda fundamental en esa época, sino también por los elementos de danza contemporánea. Y en este disco se introduce también ese elemento visual del videoclip, que en canciones como Once in a Lifetime cobran una especial relevancia. Pero hay canciones brutales como Cross-Eyed and Painless, donde ese elemento afrobeat, tomado por supuesto de las influencias de Fela Kuti, a través de Brian Eno, que ya había estado explorando ese universo de forma quizá no tan directa en sus discos en solitario y como productor,
que recordar que Brian Eno en esa época tuvo 3 facetas, digamos, que hicieron de su personaje algo renacentista, es decir, el lado como músico rock experimental, el lado como músico electrónico, ambientalista, y su rol como productor, como descubridor de nuevos talentos. Houses in Motion, The Great Curve, Born Under Punches, The Heat Goes On. Este es un disco verdaderamente único. Esta es una edición en vinilo blanco altamente recomendable. Remain in Light, disco fundamental en la historia del rock, como lo es en su conjunto Talking Heads, un capítulo único, ineludible. Aquellos que no conozcan a Talking Heads, es el momento de introducirse en ese universo que cambió muchísimo entre el año 1970 y el año 1990. Gracias por estar ahí, por seguirnos como siempre en este nuevo episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta y hasta un próximo episodio. Chao.